Quiero invitarlos a abrir sus Biblias esta noche en el libro de Habacuc. Habacuc comienza con dos preguntas que la raza humana ha hecho toda la vida. Y probablemente que sean tus preguntas esta noche. La pregunta es, ¿hasta cuándo y por qué? ¿Hasta cuándo y por qué? Dígame si usted no se ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Hasta cuándo y por qué? Y las preguntas tienen que ver con un aspecto global, un aspecto corporativamente global, un aspecto mundial. ¿Hasta cuándo ocurrirán las cosas que ocurren en el mundo? ¿Hasta cuándo experimentaremos lo que ha pasado o lo que pasa la humanidad? ¿Hasta cuándo los desastres? ¿Hasta cuándo la desesperación? ¿Hasta cuándo el hambre? ¿Hasta cuándo la angustia? ¿Hasta cuándo la enfermedad? ¿Hasta cuándo la epidemia? ¿Hasta cuándo? El mundo continuará preguntando hasta cuándo y por qué. ¿Hasta cuándo y por qué? ¿Hasta cuándo y por qué? Pero también tiene que ver con un aspecto personal. Porque tú enfrentas luchas todos los días. Porque llega un momento en la vida cuando, después de haber pasado tanto tiempo enfrentando esta lucha, tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Y también te preguntas, ¿por qué? ¿Hasta cuándo y por qué? Cuando tú ves que te parece injusto que un niño sufra, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Cuando te parece injusto el hecho de que tú estés padeciendo todos los días, ¿hasta cuándo y por qué? Cuando una persona enfrenta un desastre emocional, una fractura emocional, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Cuando ha perdido la salud, ¿hasta cuándo y por qué? Y a veces las preguntas son prolongadas y las respuestas no llegan. ¿Por qué mi matrimonio está como está? ¿Hasta cuándo estará así? ¿Por qué mi hijo es como es? ¿Hasta cuándo tendré que ver eso? ¿Por qué las circunstancias en las que yo estoy son terribles? ¿Hasta cuándo? El profeta Habacuc es un especialista en hacernos reflexionar. Porque él dice en el versículo 2, el capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Y él está mirando por el pueblo de Israel. Luchas, subidas, bajadas, conflictos, situaciones complicadas que no tenían respuesta, inocentes sufriendo por culpables, culpables libres, inocentes esclavizados, personas que no hicieron nada, sufriendo como consecuencia de aquellos que deberían pagar lo que hicieron, pero no lo hicieron. Y ahora el profeta mira la condición del pueblo, pero le pregunta ¿a quién? A Dios. Cuando se acaba toda esperanza, cuando los caminos se terminaron, cuando parece que no hay más salida, cuando pensaste toda la noche en cuál es la solución, cuando han pasado semanas y no encuentras el norte, el derrotero, entonces te queda un solo camino. Dios es la respuesta. Cristo es la respuesta. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo y fortaleza. Dios nunca nos va a dejar sin una respuesta. Y es probable que lo que tú estás enfrentando no es un hecho, por el contrario, es la respuesta de Dios para tu vida. Y lo que hay que saber es mirar, comprender, agradecer y decir, Señor, dame la fortaleza para seguir creyendo en ti a pesar de los hasta cuándo y de los porqués. El versículo 3 dice, ¿por qué
Me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda, ¿qué pasan? Se levantan. ¿Hasta cuándo y por qué? Mira el capítulo 2, el versículo 2. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, escríbela, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión, ¿qué dice? Tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda, ¿qué pasará? Vendrá, no tardará. La ayuda está en camino. Cristo viene pronto. La ayuda está en camino. Tú vas a verlo. Tú vas a ser testigo de eso. Porque Dios está pronto a venir gloriosamente en las nubes de los cielos para terminar con los hasta cuándo y terminar con los porqués. Y al final lo único que será restauración. Restauración, restauración, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero el versículo 4 es extraordinario. Entre tanto que eso suceda, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, porque dice: no vendrá la ayuda, no habrá ayuda, no tengo razón para esperar, no hay más esperanza, esto se ha terminado y aparentemente no hay solución. Ni el terapeuta, ni el médico, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni ninguna cosa aparentemente religiosa me ha dado la solución a mi experiencia. No hay solución. Y dice el versículo 4 que el que no es recto, cuya alma no está conectada con Dios, se enorgullece. Mas el justo, repítalo conmigo, ¿qué pasará con el justo? Y yo quiero estar entre los justos que vivan por la fe, tomados de la mano poderosa de aquella promesa de que el Señor sí responde, de que Dios sí restaura, de que Él tiene poder para transformar mi condición, de que Él me da la seguridad de que puede hacer que las cosas adversas de la vida se conviertan en una bendición para mi experiencia personal. No es, Señor, el látigo del pueblo enemigo sobre Israel una carga para mí. Es moldear mi carácter para esperar a aquel que viene y viene pronto. No se tardará, no se tardará, me restaurará, me transformará. Y ahora Habacuc va a describir la desgracia. Capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, ¿qué cosa? Hazla conocer. Pero ¿cómo si hay tanto terremoto, tanta inundación, tanto hambre, tanto desastre, tanta angustia, tanta desesperación, tanta injusticia? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. ¿Que vendrá? Vendrá. Aparentemente no hay solución. Pero esta noche usted tiene que irse feliz a casa, porque Cristo es mi esperanza. A veces yo voy los miércoles cuando estoy en Miami a mi iglesia. Y cuando llego no son muchos los que están allí, pero yo digo, si alguien llegara de visita el miércoles de noche a la iglesia,
se desanimaría y diría: oye, estos paran puros enfermos. Dice: ore porque me enfermé, ore porque me duele el hígado, ore porque la espalda, ore porque se me fracturó, ore porque, ore y todo es. Digo, si alguien viene aquí y dice: no, yo no quiero venir a esta iglesia porque aquí están enfermos, fracturados, quebrados, perniquebrados, con dolor de hígado, le duele el pulmón, a esta iglesia le duele todo. Y más o menos parecido estaba Habacuc y el pueblo de Israel. Los ríos temblaron, se desbordaron, el Señor hizo resplandecer la luz, pero ellos no vieron la luz. Vieron que Madián tembló, vieron un terremoto terrible, las desgracias venían una tras otra, había aflicción y parece que no, apenas estaban recuperando de la situación, le venía otra encima, y cuando ya habían salido de esa situación venía otra mucho más grande todavía. Pero miren cuál es la actitud del verdadero cristiano. Versículo 18: con todo lo que pase, con todos los terremotos, los temblores, con todas las inundaciones, los ciclones, con todas las dificultades, con toda la angustia, con todo lo que pueda haber, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso estamos aquí. Porque si tú no has podido resolver ese problema grave, alégrate en Jehová, porque Él lo va a resolver. Cristo tiene poder. Porque si hace poco te diste cuenta que la fractura emocional de la niñez afectó las decisiones de tu madurez, acuérdate que el hasta cuándo y el por qué tienen una respuesta. Cristo es la respuesta. Por eso dice: con todo lo que me ha pasado, con todo lo que he sufrido, con todo lo que he batallado en la vida, con todo lo que me falta, con todas las dificultades que he entrado en esta vida, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No está hablando de un grupo de seres humanos que frenéticamente van a adorar el dolor o van a amar el dolor. No, está hablando de un grupo de seres humanos que aman a un Dios real y que saben que ese Dios real los va a ayudar en el momento cuando ellos digan: me gozaré en Jehová y le daré gracias al Dios de mi salvación. Hay dificultades, por cierto, claro. Yo no sé si la próxima semana vas a tener que pagar algo y no tienes el dinero para pagarlo. O si la universidad de los niños o de los chicos de la casa, o si la salud está quebrantada, o si tu situación emocional está quebrada. Pero Dios sí sabe. ¿Y saben cuándo es más efectivo? No cuando me lamente de mi condición delante de Dios, sino cuando le diga: con todo, en el nombre de Cristo quiero ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices en el nombre de Cristo? En el nombre de Cristo quiero ser feliz. Feliz porque me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el versículo 19 termina glorioso. Dice: Jehová el Señor es ¿qué? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace. No voy a estar allí en el camino de la depresión, de la tristeza, diciendo: oren por esto, oren por aquello y otro. Sí, yo estoy pasando por esa dificultad y lo reconozco, pero en el nombre de Dios, por favor, quiero darle gracias a Dios, que es el Dios de mi salvación. Me gozaré en Él, no en el dolor, me voy a gozar en Dios, porque Él es mi Salvador. Porque Él me hará caminar por las alturas que ni siquiera yo imaginé. Hace algunos años yo era pastor en algún lugar del planeta Tierra, lejos de aquí, cerca de allá, y tenía que llegar a ese lugar. Era casi inaccesible porque tenía que ir, si no iba caminando, lo mejor que había era un burro, y me subían al burro, y los hermanos que eran fuertes, ellos iban subiendo la montaña y yo iba montado en el burro. El burro, miren el nombre que del burro, se llamaba helicóptero el burro.
Y cuando me dijeron, pastor, usted va a tener su helicóptero, yo estaba feliz, pero no era el helicóptero, era el burro. Y el helicóptero caminaba a fuerza de alfalfa. Así es que íbamos y le pregunto al hermano, ¿por qué vamos donde vamos? Y en el camino, el director del grupo, porque no era una iglesia todavía, me dijo, porque allí hay 50 agricultores que están esperando para dar un testimonio de que a pesar de las dificultades y con todo lo que ha pasado, nos alegraremos en el nombre de Jehová. Ahora, dígame, ¿pero por qué? ¿Ganaron bien en la cosecha este año? No. Entonces, ¿por qué se van a alegrar? Pastor, cuando usted llegue allá, usted va a entender lo que yo le voy a decir. Así es que llegamos casi como la puesta del sol. Entre la cordillera, un lugar precioso, unos 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y cuando llegamos, él tocó un viejo muelle de un carro, de un camión, que estaba colgado en un árbol. Tomó un fierro y tocó tan, tan. Y digo, ¿y para qué tocas eso? Esa es la clave para decir que el pastor llegó. La clave para decir que el pastor llegó. Y yo no veía gente, pero en poco tiempo vinieron 50, 150, 100, 200. Les digo, hermano, ¿de dónde salió tanta gente? Me dijo, pastor, ahora va a escuchar. Resulta que nosotros sembramos habas. ¿Saben lo que son las habas? Sembramos habas. Y a esa altura se dan unas habas enormes, con una haba, pero que si tú la pones en la onda, la haba, te cae en la frente y te hace un chipotle, un chichón, porque es una haba, no es una habita chiquita, es una haba. Dan unas habas preciosas. Entonces comenzaron a sembrar las habas, sembraron las habas. A esa altura todos los agricultores habían sembrado habas. El hermano nuestro también sembró habas. No hay nada terrible para el sembrío de los agricultores de esa área de la cordillera que una helada. Es cuando el hielo, la temperatura baja tanto que el hielo quema la hoja de la planta que está creciendo y también quema el fruto si ya lo tiene, y esa cosecha se echa a perder. Entonces la gente vino donde el adventista y le dijo, oiga, ¿usted tiene Dios? Sí, ore por favor. Se viene la helada, ore porque la helada no mate nuestro sembrío de habas, ore para que la helada no mate. Y el hermano comenzó a orar y decir, Señor Jehová, Dios de mi salvación, en el nombre de Jesús, por favor, que esta cosecha se salve. Y si se salva la cosecha, se salvarán los agricultores, porque sabrán que hay Dios en el pueblo de Israel. Por favor, Señor. Y él estaba orando y orando y orando y orando. Vino la helada, acabó con la cosecha de la gente. ¿Y qué creen que pasó con la cosecha del hermano? También acabó con la cosecha del hermano. Ahora entonces viene la gente y le dice, oiga, y la oración que usted tuvo y el Dios al que usted le oró y todo lo que nosotros hemos estado pidiendo. Y él dijo, esto es de Dios. Reafirmo públicamente que le pertenece a Dios. La tierra es de Dios, la siembra es de Dios, la cosecha es de Dios. Y si Él se la quiere llevar, es de Dios, Él es el dueño. Eso fue lo que Él le respondió. Si Él se la quiere llevar, es del Señor. Yo no le tengo que reclamar a Dios. Si yo le pedí y Él lo hizo, Él tiene un propósito por el cual lo hizo. No le creyeron, claro, perdieron la cosecha. Aquella noche él va y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué?
¿Qué voy a hacer? Soy la burla de esta gente. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Más qué? ¿Más qué? Eso vino a su mente. Mas el justo vivirá. ¿Por qué? Entonces él dice: pastor, esa noche el Señor me dijo: siembra habas. Y yo no le pregunté por qué. ¿No era época de sembrar habas? No era época de sembrar habas ni de cosechar. Ya había pasado el tiempo de la cosecha. Es imposible, pero Dios es el Dios de lo imposible. Porque si una señora tuvo un hijo cerca de los 90, Dios es el Dios de lo imposible. Porque si el mar se abrió y pasaron en seco, Dios es el Dios de lo imposible. Porque si hubo peces cuando jalaron las redes toda la noche vacías, entonces Dios es el Dios de lo imposible. Porque si un cojo pudo caminar, Dios es el Dios de lo imposible. Porque si un ciego puede ver, Dios es el Dios de lo imposible. Porque si un leproso puede sanar, Dios es el Dios de lo imposible. Entonces él dijo: Señor, yo te voy a hacer caso. Voy a hacer la burla de todos, pero te voy a hacer caso. Aró la tierra, preparó, sembró, fue al banco. El banco le dijo: está loco, señor, se va a endeudar más. Y él dijo: mire, el Dios en el que yo creo, él me dijo. Y le dijo: ¿y no fue ese mismo Dios que usted oró para que le proteja la cosecha? Sí, porque es de él. Ahora probablemente me la quiere devolver. Sembró las habas. Ahí es donde yo estaba yendo. Me dijo: ahora ya sabe por qué está aquí. Mire los campos. No es época de habas, pero mire los campos. Somos los únicos agricultores en toda la región que tenemos habas. Y todos los agricultores que hicieron caso de, entre comillas, mi locura, que no era mi locura, era la locura de Dios. Yo no sé por qué, pero Dios sabe por qué, hermano. Yo no sé por qué, pero el Señor sabe por qué. Y el Señor sabe por qué. ¿Y hasta cuándo? Por eso, cuando ocurren las cosas, el Habacuc dice: con todo lo que me ha pasado, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí estaban todos los agricultores. Digo: ¿y por qué están aquí? Para dar gracias. ¿Por qué? Por la cosecha. ¿Cuál cosecha? ¿La que se perdió? No, la que vamos a recoger. La helada mató toda la cosecha de la ladera de la cordillera. La nuestra también, pero nadie se atrevió a creer que Dios podía hacer más allá de lo que nuestra imaginación y fe pueden hacer. Nuestra fe es más grande que nuestra imaginación, porque tenemos un Dios grande, 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 grande. Porque somos gente ordinaria con un Dios extraordinario. Esa noche yo bauticé 60 personas, 60 agricultores. Para eso me llevaba el hermano. Me dijo: voy a dejar estacionado el helicóptero. Mañana temprano le vamos a dar que comer al helicóptero temprano y lo bajamos temprano. Pero esta noche, pastor, es vigilia de gratitud, es oración de gratitud, es alabanza de agradecimiento, es bautismo. Y mientras la iglesia cantaba, íbamos bautizando y la iglesia cantaba. Ah, Pastor Blanco, pero allá hace frío, 3,000 metros sobre el nivel del mar. Es frío. Si imagínense que cuando cae un aguacero y nosotros ya ha pasado 2 o 3 días cayendo el aguacero, la tierra se enfría y comenzamos a sentir un poco de frío.
Imagínese allí a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Pero no hay frío, no hay hambre, no hay sueño, cuando nos tenemos que gozar en el Dios de nuestra salvación. ¿Cuántos esta noche quieren darle gracias a Dios? Yo no sé, tal vez está pasando algo en la vida, pero el cuándo y por qué no es importante, porque Dios sabe cuándo y Dios sabe por qué. ¿Saben qué es lo importante? Que con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podemos repetir juntos? Repita después de mí. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.